Saludos a todos y a todas. Un placer ser parte integral de este 15º Congreso Virtual de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. El tema que voy a estar abundando es los crímenes cibernéticos desde un aspecto psicojurídico. En mi caso, sobre la temática, pues trabajo desde la perspectiva psicojurídica, trabajo desde los entes investigadores, entiéndase la policía o divisiones de crímenes cibernéticos, la transferencia de esas investigaciones, pueden ser civiles o criminales, también en asuntos administrativos, pero voy a dar mayor enfoque civil y criminal en el aspecto psicojurídico. ¿Cómo se integran estos procesos investigativos de estos crímenes y el análisis penal o de corrección en este tipo de delitos? En mi caso, pues trabajo delitos económicos que conlleva delitos cibernéticos y principal también delitos que conllevan violaciones de la propiedad intelectual. Pero el fraude comercial, el lavado de activos, corrupción y algunos tipos de fraude que voy a estar explicando. Entonces, mi recomendación a los compañeros y compañeras que van a estar integrándose en este tipo de temas o que les interese involucrarse en este tipo de temas, lo primero que quiero recomendar es que usted tiene que integrarse, usted tiene que entender cómo funciona el mundo cibernético, porque muchas veces hay malinterpretaciones de las variables, de los asuntos que ocurren dentro de ese mundo, y entonces pues puede traer problemas en análisis, tanto forense o jurídico o de la conductual del delito que se está trabajando en cuestión. Así que voy a traer una información que luego ustedes van a tener acceso a una breve presentación sobre lo que voy a estar discutiendo de manera de referencia para que ustedes lo puedan utilizar para elementos pues, futuros. Pero lo principal que quiero tocar es cómo es que se desarrolla estas actividades y mis experiencias en el manejo de este delito, de estos delitos cibernéticos. Bien, entonces, crimen cibernético, básicamente, ¿verdad? Hay que evaluar, ¿verdad? Usted evalúa en los elementos civiles o penales, porque hay elementos también internacionales, pero cada cual en su país debe evaluar cuáles son los criterios específicos de este tipo de delitos, porque puede variar de país en país, ¿verdad? En mi caso, Puerto Rico y Estados Unidos, por la relación política que tenemos, pues en los crímenes cibernéticos las investigaciones y las penas son bastante rígidas y fuertes en materia dependiendo el tipo de delito, que le da mucha prioridad a este tipo de delito. Muy bien, entonces básicamente el crimen cibernético es un delito que se comete a través de los medios interactivos, internet, medios informáticos en esa actividad. Así que dentro de la actividad, si se utiliza un medio informático, pues entonces que aplica la pena. Y vuelvo y le digo, dependiendo cada país, pues usted evalúa. Pero si evaluamos nuestro entorno del día a día, básicamente todo el mundo de una forma u otra tiene que interactuar en el mundo cibernético. Correos electrónicos, conversaciones a través de plataformas como WhatsApp, lo más común, Twitter, Facebook, etcétera. Así que, por lo general, cualquier interacción en ese mundo, una vez usted entra a ese mundo, pues ya pues aplica los elementos del delito.
Entonces, por eso le planteo que usted tiene que entender ese mundo para entonces poder hacer las interpretaciones de la forma más adecuada, porque es como un mundo paralelo, es la conducta nuestra del día a día, cuando se integra a ese mundo cibernético, pues hay variables que pueden variar, pero hay asuntos que también puede haber cierta similitud en el contacto. Pero todo depende del instrumento que se utilice. Por eso le digo, todos estos elementos hay que tomarlos en consideración desde el proceso de investigación y luego en el proceso judicial, ¿verdad? Y más adelante pues voy a explicar esto que estoy planteando. Entonces, si vamos a comenzar a entender este mundo, por ejemplo, yo les recomiendo que vea la película Matrix, 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 que es una película, creo que tiene más de 10 o 15 años. La película, en su desarrollo, básicamente explica de forma humana cómo es que interactúan dentro del mundo cibernético eh, los virus y todos estos elementos que vemos el día a día. Así que una vez usted vaya leyendo sobre la materia, pues yo les recomiendo, para efectos de aprendizaje cognitivo, que vea la película, porque y va a entender, o sea, de forma práctica, de forma humana, cómo es que trabajan, interactúa el mundo cibernético, estos virus, y cómo luchan entre sí, etcétera. Que es lo que hay que ver, ¿verdad? Luego, en esa transferencia del delito que estemos evaluando. Así que les recomiendo y los invito a que vean la película para que puedan ver de forma humana cómo es que interactúan los sistemas. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar definiendo de forma también clara que se ha utilizado o estigmatizado de forma negativa, por ejemplo, lo que es un hacker. Pues la gente, usted le pregunta qué es un hacker, inclusive usted haga el análisis y lo primero que se viene a la mente, pues es la persona que hace una intromisión indebida, el que me va a robar la información de mis datos en el mundo interactivo. Pues realmente la definición, para quitarle la connotación negativa, el hacker es una persona con alto conocimiento dentro de los sistemas cibernéticos. No es de forma negativa, es una persona que sabe mucho de los sistemas cibernéticos. Entonces, dentro de los hackers hay unas subdivisiones que luego pues lo puede buscar en el oráculo, en Google. Hay unas subdivisiones específicas que establecen los niveles de conocimiento y cómo es que ellos interactúan entre sí, ¿verdad? Pues puede ir buscando esa información. Pero ¿por qué es importante el asunto del hacker? Porque, por ejemplo, aunque yo tenga conocimiento de cómo funcionan los sistemas, ¿verdad? Como le digo, si usted va a trabajar con estos delitos, tiene que entender cómo funciona todo el mundo cibernético, ¿verdad? Todo el mundo cibernético. Y esos efectos, pues uno se va educando, etcétera, etcétera. Porque en el proceso usted va a necesitar un hacker, una persona con alto conocimiento que le ayude, en el caso de las investigaciones, en la recopilación, análisis e interpretación de datos. Y entonces, por eso es que usted tiene que entender el mundo cibernético, tiene que entender los elementos del delito para cuando interactúe con este hacker, con la persona con alto conocimiento, usted le puede explicar de forma clara los elementos que usted necesita en ese mundo cibernético, ¿verdad? Obtener esa información para luego los procesos judiciales. Porque si usted no tiene conocimiento, y valga la redundancia, sobre estos elementos, no va a saber qué variables, qué elementos recopilar en este mundo para poder desarrollar bien su caso. Y en el caso de los compañeros pues, forenses, psicólogos forenses, pues lo mismo, usted necesita todos los datos para poder hacer un análisis convincente de esa conducta que luego pues, se va a discutir en lo que llaman los juicios orales o en los tribunales. Así que continuando con estos elementos sobre el hacker, pues dentro de las tipologías que ocurre en este mundo cibernético está lo que se llama el hacking
Y el hacking es, pues, personas con alto conocimiento, pero interactúan, ¿verdad?, en el sistema sin autorización. Así que recuerde, cuando usted entra a su sistema de computación, a su computadora, usted pone una contraseña, un password en buen español. Y ese es su método de control, ¿verdad? Entonces tenemos que visualizar el mundo cibernético como el mundo real nuestro físico. Así que esa contraseña, imagínense que es la cerradura o el candado en su casa, ¿verdad? Que la, tienen que romperlo para poder entrar o tienen que abrirlo. Pues lo mismo, acá esa codificación es la llave para poder entrar al sistema. Pues estas personas entran sin su autorización, ¿verdad? Entonces está lo que llama el phishing, y el phishing es, como si parece similitud a pescar. Pues ellos están en el mundo cibernético pescando, tiran información, exponen información para alterar su conocimiento. Por ejemplo, si ellos ven que en el sistema interactivo usted constantemente está buscando información de dulces, por poner un tema, pues ellos van a poner información falseada de dulces para que usted interactúe con esa información, ¿verdad? Una página web o una página interactiva con información de dulce. Pero básicamente ahí cuando usted entra en ese phishing que ellos están pescando, ya usted cayó en el anzuelo, pues van recopilando su información, ¿verdad? Para que tengan más o menos idea. Entonces el malware, entonces hay que ir entendiendo la conducta de estos individuos por el asunto sofisticado. Entonces ya el malware es personas en su conducta desviada, donde desarrollan virus, desarrollan, pues, como el COVID, pero lo desarrolla interactivo, para que cuando su sistema se integre, coja ese virus, como si fuera un COVID en el mundo físico, y entonces, pues, le altera el sistema de computación. Así que esos son los tres elementos. El hacking, que se mete sin autorización, el que va buscando información para que usted caiga en el suelo, el phishing, y el que desarrolla básicamente virus para que se le afecte el sistema de computación. Entonces tenemos que analizar en este proceso el por qué se dan estas conductas, que más adelante pues voy a ir tocándolo. Entonces la Organización Mundial, perdón, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ya para el 96, más o menos cuando empieza todo este mundo de computación, pues establecieron unos reglamentos. Y lo que le quiero traer es, básicamente, en ese reglamento establecen, dividen de forma penal, podría ser, o guía penal para estos propósitos, o civil, que son los delitos contra la confidencialidad. En este mundo cibernético se subdividen los delitos contra la confidencialidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a ser cualquier conducta que altere la confidencialidad de su sistema. Y volvemos. Si su computación tiene un código de entrada y yo entro sin su autorización, ahí violenté la confidencialidad. Y de ahí las otras conductas que se van dando, dependiendo del delito, que son sus datos. Así que entro sin autorización, datos que usted tenga protegidos, que también tengan sus codificaciones, o estén encriptados. Encriptado lo que quiere decir es que tiene un sistema de protección con muchas codificaciones que si alguien entra confunde el sistema, ¿verdad? No quiero entrar en asuntos técnicos porque si no pues los 45 minutos no me dan. Y en ese asunto pues pasamos al otro elemento del delito que es informático. Y entonces el delito informático, como dije, si usted tiene un documento que yo entre sin autorización, violenté la confidencialidad. Pero más allá, ese documento tiene unos elementos particulares. Y cuando yo entro a ese documento suyo y obtengo información o lo altero, y lo altero es la composición original, ¿verdad? De lo que usted tenía. Cualquier alteración que no sea suya,
que sea de un tercero no autorizado, cae dentro de las violaciones de esa conducta, ¿verdad? Hay que ver las otras características. Pero es la alteración de información. Entonces pasamos al tercero, que es de contenido. Es cuando yo transfiero o desarrollo contenido. Entonces aquí es que entra pues específicamente, por ejemplo, la pornografía infantil en imágenes, porque ya hay un contenido, o videos, fotos, etcétera. Así que transfiero esas imágenes, en el caso de pornografía infantil, que es un delito internacional, o dentro de su información que usted tenga fotos privadas, volvemos, de contenido, video, y yo lo transfiera, pues también entra en ese delito, ¿verdad? Así que es confidencialidad, alteración de información, contenido, mayormente, como le dije, fotos, imágenes, etcétera. Y entonces, de propiedad intelectual. El término en inglés en la ley de Estados Unidos y también aplica a Puerto Rico, que es el copyright o derechos de autor, que también hay elementos internacionales. Si usted ve aquí al final, ahí se ve más o menos, dice piratería es un delito. Eso fue una campaña que trabajamos hace un tiempo, como 15 años, sobre la piratería cinematográfica en los cines, piratería de películas, también de música, etcétera. En mi caso, pues, he representado ambas instituciones, represento la industria discográfica, lo que tiene que ver música, en los delitos de propiedad intelectual, en Puerto Rico y el Caribe. Así que la alteración a propiedad intelectual, pues volvemos, pues sea una película, sea un disco, usted es el dueño. Si alguien lo obtiene su autorización y lo que se llama subir a las redes, que lo pone en el sistema interactivo o lo obtiene de forma ilegal, sin la debida autorización, pues es una violación. Así que esos son los 4 criterios: confidencialidad, alteración de información, contenido y propiedad intelectual. Y en mi caso, como le dije, como trabajo con delitos económicos, principalmente en el área de lavado de dinero, son transferencias de dinero de un punto a otro, así que ahí hay contenido, que hay dinero en el mundo cibernético, lo mismo con las criptomonedas, etc. Y alteración de información, porque instituciones pues, de gobierno privadas tienen información confidencial que también la gente entra para obtener la información y pues, participo como parte de esas investigaciones, tanto con el Departamento de Justicia de Puerto Rico como de Estados Unidos. Principalmente pues, hay unidades del FBI que trabajan con esto, en el asunto de pornografía infantil, fraude comercial, etcétera. La institución que más trabaja esto, y yo trabajo en enlace en ocasiones, es ICE, como hielo, ICE, que es Immigration Customs Enforcement, básicamente en cualquier país de Latinoamérica, etcétera, es como la aduana que vela, ¿verdad?, por los bordes. En este mundo cibernético, todo lo que entre o salga del país, que todo es en ese comportamiento cibernético, pues son los delitos que se analizan y principalmente esta es la unidad. Más adelante en la presentación ustedes van a tener la información de esta unidad porque ellos tienen una página de enlace específicamente de delitos comerciales, pero tiene una unidad de crímenes cibernéticos que le da mucho énfasis en lo que es pornografía infantil. Y con el asunto del COVID ha habido muchos estudios de que se ha ido, las estadísticas han ido subiendo en este tipo de delitos, ¿verdad? Por las circunstancias particulares de encerramiento, etc. Bien, entonces entramos ahora en materia teniendo estos aspectos generales, porque les digo, si ustedes conocen o tienen información general o básicamente su comportamiento en las redes es de entretenimiento, pues como le dije, si va a estar trabajando este tipo de delitos, tiene que empaparse, tiene que educarse de cómo funcionan los sistemas de computación desde cero, ¿verdad? Desde el componente de una computadora, los componentes de la computadora, cómo trabajan entre sí,
¿verdad? Que sería el comportamiento, pero ya de la computación, porque tiene que entenderlo, ¿verdad? Pues la computadora en su hardware, ¿verdad? En la memoria, si vemos en su desarrollo, es como nuestro cerebro. Pero tenemos que entender eso, volvemos, para poder entender cómo se transfiere estos sistemas a la conducta humana y viceversa, cómo la conducta humana utiliza estos elementos para interactuar entre sí. Y se lo digo, si usted no tiene total conocimiento de cómo se interactúan entre sí, no va a poder analizar de forma adecuada la conducta criminal o desviada que esté ocurriendo. Así que los invito, por favor, a que en su momento tomen cursos. Hay infinidad de cursos gratuitos en Internet que lo pueden orientar sobre este sentido. Así que una vez entendiendo el mundo cibernético en su totalidad, pues entonces entramos a los elementos del delito. ¿Verdad? Y volvemos, cada país en su asunto civil y penal, pues hay que evaluar las características. Porque a base de esas características penales es que vamos a hablar con los hackers, a hablar con las personas expertas en sistemas, para que en ese mundo cibernético nos puedan extraer, puedan obtener los datos o evidencia para poder analizar los elementos conductuales del delito per se. Por ejemplo, pues vamos a hablar un poquito de lavado de activos para ir tocando distintos delitos. En lavado de activos, volvemos, en mi caso, como estoy desde las unidades investigativas, hacemos auditorías, evaluaciones de ese comportamiento financiero, así que si hay transacciones que son de forma indebida o que se puede entender que hay lavado de activos, pues el hacker, el experto cibernauta, pues yo necesito explicarle que de este comportamiento financiero él debe obtener los siguientes datos, porque son los datos en su comportamiento, cuando él me traiga la evidencia, se refleje lo que es en el sistema de computación, se refleje de forma física, pues yo tenerlo como evidencia y entonces las unidades investigativas poder transferir la información a la fiscalía, ¿verdad? Al tribunal, para que puedan entender, miren, en este mundo cibernético hubo unas transacciones del banco A, $1.000.000 al banco B. Y se lo traigo porque en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos se utilizan los jurados y por derecho, que es el juez. Pero muchas veces esas 12 personas de la comunidad no entienden esas transacciones cibernáuticas. Lo mismo los jueces. Y yo tuve un caso de robo de dinero y el juez no entendía porque no veía dónde está el billete físico. Pues no lo entendía, o sea, no entendía cómo es que estaba ocurriendo ese delito. Entonces, había que explicarle cómo el dinero no estaba físico, sino que estaba interactivo y cómo se hizo el robo de forma ilegal. Pero eso, quien obtiene la información de validar que hubo una intromisión indebida, pues son los hackers, ¿verdad? Son los expertos en eso. Y entonces, de igual forma, como vamos entendiendo cómo funcionan los sistemas entre sí, podemos como psicólogos poder entender esa conducta. O sea, ¿por qué se comporta esa persona de forma particular en el mundo cibernético? ¿Verdad? Y de ahí, por ejemplo, los casos de pornografía infantil, lo que ha habido mucha investigación, están tocando grooming, que suena como recorte de mascota, de perro, pero es esa conducta del individuo donde trata de interactuar con un menor de edad, niño, niña o adolescente, menor de 18 años, para poder ganar su confianza. Entonces, usted como psicólogo jurídico o forense, tiene que entender entonces la conducta del individuo. Pues bueno, ya es un pedófilo de fuera del mundo interactivo, pues de forma física estaría rondando o estaría tratando de hacer un acercamiento al hogar o al lugar escolar de ese niño, ese menor o esa niña. Ese es el mundo físico. Pues ya en el mundo cibernético, pues hay que ver las características específicas de dónde es que se está accesando la persona para nosotros poder entender su comportamiento.
Así que más allá, por ejemplo, del área física, pues uno puede entender que debe ser geográficamente cerca a la persona que está rondando, dependiendo cómo sea su discurso, uno va entendiendo cuál es el acercamiento hacia el menor, etcétera. Pero esto es de forma física. Entonces, en el análisis de la conducta delictiva, ¿verdad? Como le digo, cualquier delito que ya haya en intromisión en el sistema cibernético, pues tenemos que evaluar porque a diferencia de ese pedófilo o pedrastra que va físicamente a la cercanía del menor, pues es distinto al que está haciendo el ejercicio de forma interactiva, porque entonces tenemos que analizar de la forma que lo utiliza los elementos cognitivos, ¿verdad? De esa conducta desviada, porque el que se acerca, pues no necesariamente tiene que ser muy inteligente, pero ya el que utiliza el sistema interactivo, tenemos que analizar de que ya tiene que haber cierta capacidad cognitiva de la persona para poder entender los sistemas cibernáuticos, para poder interactuar entre ellos y entonces cómo es que se está proyectando esa conducta. Entonces, me van siguiendo, hay que ver todas estas variables en el análisis conductual de esa persona para entender los datos hacia dónde se van moviendo. Porque quizás la persona utiliza sistemas no muy complejos de acercamiento a esos menores, ¿verdad? Hablando del tema del grooming, y uno analizando dice, bueno, pues este sistema, poderle accesar a él, crearlo y desarrollar esos datos para poder tener esa conexión con el niño o la niña o adolescente, pues no es muy complejo, ¿verdad? Así que cualquier persona con cierta capacidad puede hacerlo. Pero en este mundo, en el caso de los grooming, las personas o pedrastas que están involucrados en esto utilizan sistemas bastante complejos o sistemas que interactúan entre sí. ¿Para qué? Entonces, cuando evaluamos eso, cuán complejo es, pues ya yo puedo entender que hay mucho conocimiento del sistema, pero también que la persona en ese conocimiento también sabe cuáles son las tretas o estrategias para que no se pueda vincular o que no haya evidencia o que no lo capturen. ¿Me sigue? Así que todos estos elementos hay que ir evaluando para uno entender también ese elemento cognitivo de la persona con la que estamos tratando. Lo mismo en el mundo cibernético de delitos económicos. Cuán complejas sean las transacciones y el movimiento de dinero que pueda ser internacional. Entonces, si ya yo veo movimiento de dinero internacional, pues ya yo sé que la persona tiene otras capacidades y cómo se va conduciendo. Entonces, pues retomando el tema, por ejemplo, del delito de pornografía infantil, pues entre esas características vamos evaluando, ya luego en el análisis, porque tenemos todos los datos probablemente cognitivos por lo que está utilizando, y quien nos va a dar apoyo sobre ese proceso son los hackers, son los expertos. O sea, que uno le dice, bueno, ¿cuán complejo es desarrollar ese sistema? ¿Cuánto tiempo me puede tomar? ¿Cuánto conocimiento yo debo tener para hacer eso? Entonces la persona le puede decir, bueno, pues debe ser un experto en computación o debe ser una persona con muchos años de experiencia, pues entonces ya sabemos con qué tipo de conducta estamos trabajando. Entonces de ahí, ¿cómo se va dando esa interacción, el discurso, la información que transfiere entre sí, los mensajes de texto en este caso, mensajes que se escriben a través de correos electrónicos? Entonces hay que analizar esos elementos. Por ejemplo, cogí un adiestramiento con una compañera en España sobre lingüística forense, súper interesante, en eso mismo, como parte de la metodología, y es importante utilizar la metodología científica, como por ejemplo, parte de la metodología científica es el análisis del discurso. Entonces es importante usted analizar, claro, de forma lingüística forense, el análisis de discurso, cómo es que se dan esos elementos, porque de ahí podemos ir proyectando y viendo tendencias de aspectos psicológicos de la persona. No es que tengamos una prueba contundente, pero sí vemos las tendencias y volvemos viendo el elemento cognitivo de la persona, cuánto domina los sistemas. Ya sabemos con las personas que estamos trabajando cómo se refleja su conducta, la capacidad de esa persona o manipulación en su discurso a la interacción con los niños, ¿verdad? Que plantea, qué tipo de juegos trata de hacer el acercamiento, ¿verdad? Todos estos elementos
tenemos que canalizarlo cuando estamos haciendo la investigación o análisis de esta conducta. Y entonces, dentro de estos elementos, cruzamos al aspecto psicosocial o al aspecto sociológico interactivo. Este tipo de persona, ¿qué elementos, con qué persona puede estar convergiendo, con qué persona interactúa, con qué persona puede estar interactuando? ¿Qué tendencias puede haber en esa interacción de dónde trabaje? Si de igual forma, si no interactúa con personas, ¿verdad? Porque no se ve en esa información que pueda haber esa interacción. Pero en el análisis de cómo va la persona interactuando entre sí, hay que analizar también los aspectos sociales o psicosociales de cómo convergen todos esos detalles. Entonces, una vez usted tenga todos esos datos, digo, y pueda interactuar con el hacker, con el experto, que le pueda recopilar o haya elementos en el mundo cibernético que le puedan recopilar esa información. Por ejemplo, Pegland, la física, social physics, física social, Pegland, que la gente entiende que es un experto en computación, pero Alex Pegland es psicólogo. Básicamente él trae los elementos de la física cuántica en la interacción, ¿verdad? Todos estos elementos científicos, ciencia, cómo interactúa entre sí. Pues entonces, al experto en computación nos puede dar guía o nos puede dar acceso a esos elementos de interacción social, ¿verdad? Por ejemplo, lo que comúnmente la gente conoce como Facebook, por ejemplo. Pero hay otros elementos, en el caso de la pornografía infantil, que ellos interactúan socialmente entre sí, los pedrastras, ¿verdad? En transferirse, como le dije, contenidos y datos. Así que tenemos que entender en los sistemas, ¿sabes? Como diría en el mundo físico, ¿sabes? ¿Cuál es el restaurante cibernético o cuál es el café cibernético donde se puedan interactuar los pedrastras? ¿Sabes? ¿Dónde es que ellos se juntan para hacer esas interacciones de contenido? ¿O qué sistemas complejos desarrollan para hacer esa interacción? ¿Me sigue? Así que cuando vamos analizando los crímenes cibernéticos, como le dije, tenemos que entender todos los elementos del sistema de computación, cómo funcionan, cómo interactúan entre sí y los métodos que hay. Porque se lo digo, ahora comúnmente la gente utiliza WhatsApp, Twitter, Facebook, porque son los más famosos. Pero hay sistemas más confidenciales, por ejemplo, como los cibernautas, o sea, los criminales cibernautas que también tienen lugares internos dentro del sistema donde interactúan. Entonces, tenemos que entender que el sistema cibernético es un universo, ¿verdad? Estamos en la Tierra hasta el espacio sideral y cada elemento, ¿verdad? En ese espacio, entre la Tierra y el mundo en el espacio, pues de igual forma es el mundo cibernético. Así que en el mundo cibernético puede haber personas interactuando, delitos, si lo ponemos de forma física, cerca de la Luna, ¿verdad? En ese mundo interactivo. Pues entonces, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos en ese mundo interactivo? ¿Cómo podemos ir accesando? Porque en los pasos para llegar allá, nos vamos a encontrar en el mundo cibernético. Por eso le digo que es importante que, para que tengamos una idea, que puedan ver la película Matrix, porque ahí se va enfocando, ¿verdad? Cómo yo voy chocando con distintos elementos para poder entonces llegar a esos criminales. Pero eso conlleva, junto con los hackers, programación para ir interactuando con eso. Entonces, entender cada fase para poder llegar a ello. Porque cada fase de interacción en ese mundo cibernético tiene sus características. Yo le digo, por eso le digo, hay que orientarse porque es bastante complejo y es un mundo paralelo, es otro mundo. Que no podemos hacer análisis y percepciones de nuestro mundo físico a analogías a ese mundo interactivo, porque hay cosas, similitudes, por ejemplo, ¿verdad? Del aspecto de la psicología criminal o criminología, etcétera, pues
la base de la raíz, el ladrón es ladrón. Y ya su conducta, predisposición a robar, pues ya está, sea físico o cibernético. Pero el asunto es que utiliza este sistema para interactuar en esa conducta. Pero ya la conducta se refleja de otra forma una vez entra el sistema interactivo. Es como yo le digo a mis estudiantes. Una vez dentro del sistema de lo que están investigando, por ejemplo, el delincuente utilizó un móvil, un celular, pues ya cambia las variables del delito, porque ya una vez entra el mundo cibernético, pues tenemos que buscar dónde hubo la interacción en el mundo cibernético. Entonces, imagínense, está por el espacio. Entonces, ahí es que nos ayuda el experto a poder seguir esos pasos. Pero no es tan fácil, un poquito más complejo. Y lo mismo, una vez él valida cuáles fueron, por eso es bien importante también la metodología y los elementos procesales. O sea, ¿qué lo llevó a usted como investigador o como psicólogo forense a esa información? Pues básicamente están evaluando la evidencia, los datos que recopiló el experto, y de esos datos hubo unos elementos particulares, ¿verdad? Que usted pues plantea a base de teoría o metodología que le dieron mayor énfasis. Por eso, cuando usted justifique los elementos particulares de ese delito, pues conlleva de que el experto busque más información sobre eso. Entonces, ahí lo vamos explicando en el tribunal. Bueno, empezamos con unas imágenes, en el caso de pornografía infantil, comenzamos con unas imágenes que se obtuvo a través de una investigación, de una página, etcétera, etcétera, donde salió el nombre de X persona. Cuando se evalúa la conducta de esa persona con esos datos, el investigador o el forense, dependiendo de lo que se necesite, pues entonces hace énfasis a un asunto particular. Pues mire, yo necesito más información de estos mensajes, de dónde salieron. Entonces ahí el investigador cibernético obtiene esa información. Entonces ahí vamos explicando paso por paso en nuestro análisis de interacción cómo se obtuvieron los datos, por qué se obtuvieron los datos, analizamos y así sigue la cadena, ¿verdad? De evidencia o de datos para usted justificar. Como le dije, una vez interactuamos en el mundo cibernético, es mucha la información y es un poco más complejo el poder validar esa evidencia. Por eso es que tenemos que entender el sistema y trabajar mano a mano con estos expertos. Básicamente van a tener la información de Homeland Security en esta área de crímenes cibernéticos, como le dije, delitos económicos y principalmente pornografía infantil, distintos videos, etcétera. La página es muy buena, muy interactiva. Hay otra que se llama NetSmarts, que hay mucha información sobre estos asuntos de pornografía infantil también. Y lo mismo, y en la página de Homeland Security también está la información que tiene que ver con propiedad intelectual, o sea que ahí hay un gama de información que ustedes van a tener, que pueden tener esa información. De igual forma van a tener un pequeño video para que entiendan cómo, digo, más allá de lo que sale en el video, que es de propiedad intelectual, pues, de música o película, es pero para que entiendan cómo la información, que es lo importante. O sea, una vez se pone la información en el sistema cibernético, con la velocidad que se transfiere, ¿verdad? Por ejemplo, usted pone una foto suya en Facebook, por ejemplo, por poner esta plataforma, y la gente le gustó, pues copiarla a través del mundo, por ejemplo, en un día, en 24 horas, usted va a ver en el video cómo hay una transferencia a nivel mundial de más de 1 millón de copias. En 3 días pueden haber 20, 30 millones de copias en todo el mundo. O sea, las redes van a una velocidad impredecible. Entonces, por eso es bien importante en el asunto de estos crímenes cibernéticos cómo se maneja y se obtiene la información. Y volvemos, en el manejo es como usted lo analiza y las características metodológicas y esa base empírica para que usted lo valide, para tener un buen caso, ¿verdad? Y se lo digo por experiencia. Pues nada más que añadir, muchas gracias por su atención. El doctor Javier Morales a las órdenes de Puerto Rico. En la página de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense está mi información y cualquier otro enlace, correo electrónico, dudas,
estamos a las órdenes. Así que muy agradecido y agradecido a los compañeros de la asociación por la invitación, como siempre. Y un abrazo a todos y a todas. Gracias.